Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor y yo soy la que ha estado haciendo los tutoriales. En este video lo que voy a hacer es hacer la práctica número 2 del curso de electrónica. Es una práctica muy sencilla, es encender varios LEDs en serie. No estoy muy acostumbrada a salir en la cámara, pero ya me habían dicho que era momento de que pues me conocieran. ¿Quién era la que les estaba enseñando? En, bueno, bye. Bueno, vamos a comenzar a hacer la práctica entonces. Voy a utilizar una pila de 9 voltios y ustedes se preguntarán por qué esta vez no voy a utilizar el cargador del celular. Lo que sucede es que el cargador del celular nos da una salida de 5 voltios. Y como en este caso vamos a encender 4 LEDs que están en serie, aquí podemos ver el diagrama, no es suficiente 5 voltios para poder encender a 4 LEDs y ahorita lo vamos a ver aplicando la ley de Ohm. Entonces, vemos que tengo una pila de 9 voltios conectada a una resistencia en serie y a su vez a 4 LEDs que se encuentran en serie con la resistencia. Necesitamos determinar cuál es el valor de esa resistencia. Para eso vamos a aplicar la ley de Ohm, pero considerando las caídas de tensión de cada LED. Cada uno de estos LEDs tiene una caída de tensión. Aquí tengo los datos. La corriente de los LEDs soportan un máximo de 20 miliamperios, es decir que con 20 miliamperios podemos encender LEDs, ¿sí? Como este circuito es en serie, la corriente que circule por cada uno de los elementos va a ser la misma. Es decir, este circuito va a requerir, eh, les dije que los LEDs encienden con 20 miliamperios, pero le voy a dar un poquito más abajo, ya que como les he comentado, los componentes electrónicos no son perfectos. Entonces voy a poner que los LEDs van a encender con 17 miliamperios, 0.017 amperios, ¿sí? Bueno, eso depende también del LED. Entonces, pero le voy a suponer que es este valor específico. Entonces, la corriente, como les dije, se toma el sentido convencional de la corriente, que es por el polo positivo. Entonces, por aquí saldrían 17 miliamperios, 0.17 amperios. Esa corriente, 0.017 amperios, va a recorrer todo el circuito. Va a salir por el polo positivo, va a pasar por la resistencia ocasionando una caída de tensión. Posteriormente esa misma corriente va a pasar por el LED, ocasionando también una caída de tensión, de igual manera con los demás LEDs. Es decir, como estos elementos están en serie, la corriente que circule por cada uno de estos componentes, por cada uno de estos componentes que son los LEDs y la resistencia, va a ser la misma. En los circuitos en paralelo es distinto, la corriente se reparte entre cada uno de los elementos, pero luego les hablaré de los circuitos en paralelo. Entonces, este circuito va a funcionar con 17 miliamperios, 0.017 amperios. Y el voltaje total son 9 voltios y cada uno de los LEDs va a tener una caída de tensión de 2 voltios. Bueno, los LEDs rojos aproximadamente 1.8 voltios, pero le voy a poner 2 voltios redondeado. Entonces, vamos a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ¿sí? Conocemos la corriente. Son 17 miliamperios. Conocemos el voltaje total que son 9 voltios, pero tenemos que considerar también los voltajes de los LEDs, es decir, las caídas de tensión de los LEDs, y son 4. Entonces le vamos a restar las caídas de tensión de esos 4 LEDs. Dividido eso entre la resistencia, es decir, la corriente que son 17 miliamperios es igual al voltaje total entre la resistencia, ¿sí? Pero considerando la caída de tensión de los LEDs. Entonces vamos a sustituir 0.017 amperios es igual a 9, esto es 8, entonces 9 menos 8 nos da 1 voltio entre la resistencia. Vamos a despejar y nos va a quedar que R es igual a 1 voltio entre 0.017. Ahora utilizo la calculadora. 1 entre 0.017 nos da igual a una resistencia de 58.82 ohms. Pero no creo que exista un valor comercial de ese. Por lo tanto, voy a buscar un valor cercano. Entonces,
Vamos a comenzar. Bueno, no he puesto aquí que nos dio un valor de ¿cuánto? 58. Lo voy a poner 58 ohms. Era con decimales, pero... Entonces aquí tengo la protoboard. Una vez que ya tenemos terminado el valor de la resistencia que vamos a utilizar para nuestro circuito, lo que vamos a hacer es elegir a esa resistencia. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo todas estas resistencias, tengo más, ¿no? Pero voy a mostrarles estas. Y tengo que ver si una de estas resistencias tiene un valor aproximado a los 58 ohms, que es lo que necesita mi circuito. Entonces, vamos a suponer que yo no me sé el código de colores. El código de colores nos permite saber cuál es el valor de la resistencia en ohms. Entonces, vamos a suponer que no me sé el código de colores, así que lo que tengo que hacer es medir resistencia por resistencia con el multímetro hasta encontrar un valor aproximado a los 58 ohms. Entonces, vamos a hacerlo resistencia por resistencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto del multímetro? Aquí tengo el multímetro. Inicialmente está apagado. Vemos que el triangulito de la perilla está apuntando a off. Quiere decir que está apagado. Aquí en esta pantallita pues vamos a visualizar las mediciones. Para poder medir la resistencia, con el multímetro, como la misma palabra lo dice, multi, podemos medir varias cosas. Podemos medir continuidad, resistencia, voltaje, amperaje, etc. Entonces, aquí vemos que en esta parte que está aquí está el símbolo de omega. Esta parte que está aquí es para medir la resistencia. Vemos que hay varios valores, hay varios rangos. Por ejemplo, aquí está 200, 2000, 20000, 200K, 2000K. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros vamos a medir una resistencia que sea de, ¿qué podría ser? De 100 ohms. De 100 ohms. Vemos que la perilla la tendríamos que mover a la izquierda, ¿no? Y ponerla en 200. En 200 es suficiente para medir valores que sean de 200 para abajo. Por ejemplo, podemos medir una resistencia de 100, de 150 ohms, de 80 ohms, de 50 y tantos ohms, etc. Pero si el valor de nuestra resistencia, por ejemplo, es de 300 ohms, no es suficiente que la perilla esté aquí en 200, ya que 300 sobrepasa 200. Tendríamos que moverla al siguiente, que es 2000. ¿Sí? Aquí con la perilla en 2000 podemos medir resistencias que estén entre este valor 200 y 2000. Por ejemplo, una resistencia de 1K, es decir, de 1000 ohms, pues podemos poner la perilla aquí en 2000. Pero si ya son resistencias arriba de 2000, por ejemplo 5K, que es 5000, no es suficiente tener la perilla aquí en 2000. Tendríamos que irnos al siguiente valor, que es 20K. Aquí en 20K podemos medir de acá a acá resistencias que estén en este rango, de 2000 a 20K, de 2000 a 20000. Y si ya son resistencias arriba de 20K, es decir, arriba de 20000, no es suficiente que tengamos la perilla aquí en 20K, tenemos que irnos al siguiente. Y así, tenemos que ir moviendo la perilla hasta que nos marque la medición. Por ejemplo, necesito que abarque todo esto. Voy a apagar el multímetro nuevamente, ¿sí? Vamos a ir midiendo resistencia por resistencia hasta encontrar un valor que esté cercano a los 58 ohms. Por ejemplo, aquí tengo esta resistencia. Primero quiero que vean dónde pongo la perilla. Me voy a ir primero al valor más bajo, ¿sí? Aquí a 200. El triangulito marca aquí en 200. Entonces ya saben que está aquí en 200 el triangulito, ¿no? Quiero que se vea la pantalla, es lo que me interesa. Aquí tengo las puntas del multímetro, la roja y la negra. Como les dije, las resistencias no tienen polaridad, así que no importa dónde pongamos la punta negra, en qué pata, pongamos la punta negra o la roja. Ponemos en cada uno de los extremos, vemos que nos está marcando que esta resistencia es de 82.8 ohms. No está muy cercana a los 50 y algo, así que vamos a buscar otra resistencia. Vamos a medir ahora esta. Esta nos marca un valor de 56.6 ohms. Esta resistencia está excelente para nuestro circuito, ya que nuestro circuito necesita una resistencia de 58 ohms. Así que voy a agarrar esta resistencia, que es la que vamos a utilizar, la voy a poner acá aparte. En otros videos les voy a explicar bien cómo hacer mediciones. Por ejemplo, yo sé que esta resistencia, a ver, ¿dónde está?
esta, permíteme. No. A ver, estoy buscando una resistencia. Esta resistencia que está aquí, sus colores son rojo, rojo café, es de 220. Vamos a, ¿dónde creen ustedes que debe de estar la perilla para medir una resistencia de 220? ¿Dónde creen que debe estar la perilla? ¿En 200? No, en 200 no es suficiente, ya que 220 sobrepasa a 200. Intentemos medir, la perilla está en 200, no, intentemos medir una resistencia de 220 con la perilla en 200. ¿Qué marca? No marca nada. Si movemos a 2000, ahora sí, tiene que marcarnos. Nos marca 218, 217 ohms. Quiere decir que pues es una resistencia de 220, se los estoy comprobando. Pero esta no nos sirve para nuestro circuito. Ahora, ya que hicimos la medición, vamos a apagar nuestro multímetro para que nos dure la batería del multímetro. Ya no necesitamos el multímetro por el momento, ¿sí? Por el momento. Entonces vamos a empezar a armar nuestro circuito. Aquí tengo la protoboard. Tenemos que guiarnos en nuestro diagrama. Vamos a guiarnos en nuestro diagrama para poder hacer nuestro circuito. Entonces, vamos a comenzar. Aquí nos está diciendo el diagrama que el positivo de la pila va a ir conectado a una pata de la resistencia. Es decir, una pata de la resistencia va a ir al positivo. Podemos conectarla directamente o hacerlo mediante un cable. Vamos a conectar la resistencia. Antes que nada, pues como les mencioné, los componentes no van en la misma línea. Si no van así. Podemos recortar un poco esta resistencia. Por ejemplo, no van así en la misma línea. A ver, voy a tratar de acomodar esto así. Tenemos que ponerla en cualquiera de las siguientes líneas. Por ejemplo, así. Recomiendo recortar un poco las resistencias para poder acomodar de una mejor manera. Aquí hemos conectado la resistencia, ¿no? Entonces, vemos el diagrama y dice que una pata de la resistencia, es decir, una pata de la resistencia va conectado al positivo de la pila. ¿Dónde vamos a conectar el positivo de la pila? Lo vamos a conectar en la parte roja de la protoboard. Entonces vamos a conectar esa pata de la resistencia, esta pata, al donde nos marca el positivo de la protoboard. Podemos hacerlo mediante un cable o directamente así. Ponemos esa pata aquí en el positivo, la línea roja de la protoboard. Aquí. Entonces, veamos el diagrama y dice que la otra pata de la resistencia va a ir conectado al positivo del primer LED. Sí, la otra pata de la resistencia va a ir al positivo del primer LED. Disculpen si no se distingue mucho porque estoy grabando al mismo tiempo haciendo. El positivo, pues como les he comentado, es la pata más larga. Tenemos que conectarla a esta pata de la resistencia. Tenemos que ponerla en la misma línea, no importa en cuál hoyito, tiene que ser en la misma línea. ¿Sí? Si observamos, esta pata de la resistencia va conectado al positivo de LED. Este es el positivo de LED y están en la misma línea que es esta. Toda esta línea que está aquí. Tienen 5 hoyitos. En cualquiera de esos hoyitos podemos conectarlos, pero que sean en la misma línea. No sé si se alcanza a distinguir, están en la misma línea. ¿Sí? Entonces, repito, vemos el diagrama. Una pata de la resistencia va al positivo. Y aquí podemos ver, esta pata la pusimos en la línea roja, la protoboard va al positivo. Y esta otra pata va al positivo del primer LED. Es decir, al positivo que es este. ¿Sí? Y el negativo del primer LED va conectado al positivo del segundo LED. Vamos a utilizar un segundo LED. Vemos nuevamente la pata larga es la positiva, es decir, la negativa del primer LED va conectada a la positiva del siguiente LED. Entonces ponemos esto va así. Vemos que la negativa del primer LED va conectada a la positiva del siguiente LED, del LED 2. Y este LED 2, su negativo va conectado al positivo del LED 3. ¿Sí? El negativo va al positivo del LED 3. Entonces vamos a utilizar un tercer LED. Nuevamente aquí vemos la pata más larga, es la positiva. Lo voy a acomodar.
Ahí está. El negativo del LED 2 va al positivo del LED 3, como lo dice el diagrama. El negativo del LED 2 va conectado al positivo del LED 3. Vamos a utilizar un cuarto LED y tenemos el tercer. El negativo del LED 3 va conectado al positivo del LED 4. El negativo del LED 3, ahí está. Es decir, este es el negativo del LED 3, va conectado al positivo, esta pata que está aquí, del LED 4. Y el negativo del LED 4, que es esta pata que está aquí, el negativo, vemos que, como dice el diagrama, va conectado al negativo de la pila. Podemos utilizar un cable o directamente conectar esa pata del negativo del cuarto LED a la parte azul de la protoboard, que es la negativa, o podemos usar un cable. Pues lo voy a conectar directamente porque ahorita no sé dónde dejé los cables, así. Ay, se soltó esto. Como les digo, es bien difícil realmente grabar y ahí está. Observen el negativo del cuarto LED va a la parte azul de la protoboard. Y ahí es donde vamos a conectar nuestra pila de 9 voltios. Aquí tengo la pila con sus conexiones. La parte roja va acá. Cualquier parte de la parte roja de la protoboard, y la negra va acá en la azul. Vemos que los LEDs han encendido los 4 LEDs. Entonces aquí les estamos viendo lo que tienen los circuitos en serie es que si nosotros desconectamos cualquiera de esos componentes, por ejemplo, si yo desconecto esta resistencia, el circuito se va a apagar. ¿Por qué? Pues porque están en serie y estoy abriendo el circuito, ¿sí? Con cualquiera de los elementos que yo retire, se va a interrumpir el flujo de corriente. Yo retiro este LED y ya vemos que se ha apagado el circuito. Nuevamente lo voy a volver a poner. Retiro. A ver. Ahí está, están encendidos ahí. ¿Sí? Si yo retiro uno de los 4 elementos, el que sea, o de los 5 elementos, son 4 LEDs y una resistencia, el circuito se va a abrir y se apaga. Eso es lo que tienen los LEDs en serie, perdón, los circuitos en serie. Que como todos los elementos están en serie, con un elemento que retiremos se detiene, pues se desactiva el circuito. Esto es todo. Cualquier duda que tengan me escriben.